Señor exalcalde de Santa Marta, Carlos Caicedo, gracias por atendernos, muy buenos días. Muy buenos días, Julio, buenos días a toda la audiencia de la W. La semana pasada, señor alcalde, hicimos un recorrido apoyados por varios ciudadanos en Santa Marta que nos enviaban fotos, contratos de una cantidad de obras que quedaron como elefantes blancos, para mí, elegantes blancos sin concluir. Mis compañeras han hecho todo el recorrido y le van a preguntar obra por obra para saber qué respuesta hay para el dinero que se gastó y por qué no se terminó la obra. Ana Patricia, Caterín, les escucha el alcalde Caicedo. Claro que sí, muy buenos días a todos nuestros oyentes y a usted, exalcalde. Pues iniciamos este recorrido por las obras tal como lo hicimos el viernes, obra por obra. Estuve allí presencialmente contándole a todos nuestros oyentes lo que podía observar con relación a estos proyectos. Iniciamos con la Mega Biblioteca. Inició el 15 de septiembre de 2015 bajo su administración. Se realizaría una entrega de la primera fase a los 4 meses. Hoy aún esta obra no ha concluido. Cuéntenos detalles exactamente de esta obra en específico. ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, muy bien. Julio, sea lo primero, agradecer la oportunidad para poder hacer una explicación detallada, como detalladas fueron las afirmaciones que faltan a la verdad en las distintas emisiones que se han hecho y, por supuesto, conocedores de su ecuanimidad, nosotros esperamos tener las garantías para poder hacer una explicación en detalle de cada uno de los que aquí a través de la W se ha afirmado. Porque lo primero que hay que decir es que Santa Marta, por primera vez en décadas, tiene recursos para inversión, cerca de 300.000 millones, que son el resultado de haber sacado la ciudad de la bancarrota en la que la recibimos de la administración Díaz Granados, la administración anterior. Y esos recursos se sometieron a un proceso de rigurosa planeación concertada con la comunidad, es decir, no surgieron las obras de manera arbitraria. En segundo lugar, con arquitectos prestigiosos que han puesto también en juego su reputación en el diseño de las mismas y que luego se licitaron, pero hay que aprovechar para aclarar, cuando dice la periodista, se contrataron en el 2015 y uno podría preguntarse ¿y por qué no antes si la ciudad ya venía en franco proceso de recuperación después de haber salido de la bancarrota en la que la recibimos, inclusive en ley 550? Bueno, hay que decir que precisamente ciertos grupos o planes políticos bloquearon las facultades para que el distrito pudiera ejecutar recursos, inclusive hasta mediante una acción de tutela nos correspondió acudir al sistema judicial para que se amparara el derecho de los amarios de contar con estas obras. Solo hasta el 2015, adicionando los recursos, que eran como 121.000 millones, más los recursos ordinarios del presupuesto de la vigencia, sumaron este monto que ya mencioné y empezó la ejecución luego del proceso de licitación. Sin duda alguna, uno de los principales proyectos fue la biblioteca, otros la red de parques, también los centros de salud a través de la ESE, los colegios, las intervenciones en vías, puentes y demás. Un ambicioso plan de obras que dejamos, unas terminadas y otras en ejecución para que el próximo alcalde, cualquiera fuera, le diera continuidad a las mismas. Y hay que hacer una diferenciación entre una obra que pueda tener retrasos en su ejecución y un elefante blanco. Elefantes blancos son aquellos en los que se invierte un recurso y no se sabe qué pasó, se pierde el dinero y pasan años y finalmente la obra no se termina. Y aquí en Santa Marta tenemos varios ejemplos. La calle 30 en su tiempo, que cumplió 30 años y nunca se terminó hasta reiniciarla nosotros. El mercado público, que demoró 12 años y solamente hasta que terminamos esa concesión, que entre otras cosas, el distrito ya había pagado 10.000 millones en la administración anterior. Y la criminalidad campeaba en el mismo y el desgreño, no se pudieron continuar otra vez las obras, o la de la piscina olímpica que quedó inconclusa con dineros que se perdieron y que hemos retomado ahora con la ejecución de los Juegos Bolivarianos, simplemente para mencionar unos ejemplos, o el Teatro Santa Marta que lleva varios años en ejecución por parte del Ministerio de Comercio y Turismo desde que se lo entregamos al 2012 y claro todavía no concluye, pero ahí no se podría decir que hay un elefante blanco. Voy a referirme a la biblioteca un momentico, porque efectivamente aquí damos cuenta de dos cosas. Lo que no está invertido, señorita periodista, en la obra, está en las cuentas, en la fiducia, de manera que su visita tendría que ser a dos lugares. Uno, a la obra misma, donde hay invertido el 70, 80 o 90% de la ejecución. En el caso del parque, de la biblioteca, habría que diferenciar los dos contratos. Hay un contrato de la fase 1
que está arriba del 70%, y hay un contrato de la fase 2 que está apenas en el 10%. El de la fase 1 tuvo amonestaciones en su debido momento y alguna sanción. El de la fase 2 entiendo que la administración actual está preparando una sanción por el incumplimiento, pero aquí también hay unos imponderables que son normales en los contratos. ¿Qué pasó aquí? Resulta que ese proyecto diseñado por el arquitecto Mazzanti, él insistió en que el cemento a utilizar era el cemento verde, y solamente hay un proveedor, Argos, de ese cemento en la costa, que tiene que lavar las tolvas donde se procesa el cemento gris por cemento verde para poderlo vender, y esto tiene un proceso de demora. Igualmente los vidrios, que son curvos, implica también la terminación de la estructura para poder comprar los vidrios, porque esa biblioteca se reduce a una estructura que está en cemento a la vista verde, unos vidrios y una intervención en madera para hacer la Santa Marta por primera vez en la historia de esta ciudad, que va a cumplir cerca de 500 años, su primera biblioteca, que no había hecho ninguna administración, en la que se invirtieron unos recursos muy importantes, además recursos del distrito. Entonces, en el caso de la biblioteca, lo que no se ha ejecutado está en las cuentas y lo ejecutado está en vista, sin duda alguna. Tiene razón la periodista en relación a los retrasos de la fase 2, no así de la fase 1, que es la que ha permitido que la estructura, que es visible a los ojos seguramente suyos, si fue que hizo la visita allí, pero ¿qué falta en la fase 2? En la fase 2 hay 2 módulos de servicios y un auditorio. Ese auditorio y los módulos de servicios no se habían podido iniciar, pienso yo, que por retrasos del contratista, y por otra parte porque ahí funcionaba un preescolar del Colegio Normal de Varones y o Normal San Pedro Alejandrino, y para que este preescolar se moviera tenían que estar construidas otras aulas, para lo que inclusive se le adicionaron unos recursos que son los que también mencionaron en la alocución de días pasados, que se le habían hecho unas adiciones. Esas adiciones tenían que ver con la construcción de estos módulos educativos. A ver, lo que pasa es que vamos a hacer un recorrido obra por obra. Ahí nos acaba de explicar lo que pasó con la megabiblioteca, pero ahora vamos a pasar a los hospitales. En el caso de la megabiblioteca se está trabajando, hay unos retrasos, pero en el caso de los centros de salud, el centro de salud de Taganga, el centro de salud de Mamatoco, se encuentran totalmente paralizados. Es una de las obras que no hay ningún trabajador. ¿Qué decirle a la ciudadanía? ¿Qué sucede exactamente con estas obras? Perfecto, pero entonces aclaremos que la primera afirmación es inexacta. No hay ningún elefante blanco, usted lo acaba de decir, porque se está trabajando. Es decir, de manera que no es una obra inconclusa, no es un elefante blanco. La plata no se ha perdido ni en esta ni en ninguna de las obras. Si puede verificarlo, puede pedir la certificación en la fiducia de cuánta plata no se le ha entregado al contratista, porque no ha entregado los avances de obra satisfactorios. Y en segundo lugar, puede cuantificar, pues como ustedes no tienen la capacidad técnica, el órgano de control que va a hacer las visitas, que será la Contraloría General de la República, que nos parece muy bien que haga esas auditorías próximamente. Así las mismas hayan estado impulsados por el actor político Eduardo Díaz Granados, que intentó por todas las vías buscar que hicieran algún tipo de intervención sobre la ejecución de las obras, y por competencia se la trasladaban a la Contraloría Distrital. Desesperado, viendo que no lograba su objetivo, llegó a la Comisión Cuarta y hizo una proposición de control excepcional que el Contralor Maya finalmente acogió y decretó. Nos parece muy bien, creemos en la ecuanimidad del señor Contralor, que no se va a dejar presionar ni mediática ni políticamente de nadie, para que efectivamente, dando las garantías, se hagan las visitas de obra y ellos con sus técnicos puedan medir y verificar si lo que estamos diciendo es o no cierto. Ahora, en relación al punto que usted menciona, tiene razón. La S es la que ejecutó esos proyectos, la S Próspero Reverán, es decir, es una entidad que tiene digamos, personería jurídica, y ellos son los que directamente ejecutan estos recursos que son el resultado de los excedentes que la propia S generó en nuestro periodo de gobierno, más de 6.000 o cerca de 6.500 millones de pesos en la ejecución de cerca de 5 centros de salud, que hay que también aclararlo, señorita periodista, en ninguna administración de las últimas que han pasado por Santa Marta se hicieron a la tarea de construirle a la comunidad centros dignos en materia de salud, bien sea puestos centros de salud, es decir, pequeños hospitales, sino que arrendaban unas casas
que luego las compraban, y que ahí en esas casas, por lo general, como son barrios populares, hechizas, construidas por la propia comunidad, era que funcionaba la atención en salud para los más pobres. Nos parecía que eso era un acto de inmensa indignidad para la comunidad, y por eso se diseñaron también, así como los parques con arquitectos prestigiosos, las bibliotecas, los propios centros de salud, arquitectos ganadores de premios de arquitectura. ¿Qué ocurrió? Que RAESE deriva sus ingresos de los servicios que presta, y resulta que la nación está adeudándole, incluyendo a Caprecon, 14.000 millones de pesos a la ESE. La ESE entonces, pues, no tuvo más recursos para continuar la segunda fase de la ejecución de estos proyectos y suspendió las obras, también con unos incumplimientos de los contratistas. Finalmente, como el distrito reconoce que hoy tiene mejores condiciones financieras que ESE y que se necesita obviamente acelerar la ejecución de la misma, nosotros presupuestamos en nuestro último año de gobierno unos recursos que fueron trasladados para la vigencia actual, es decir, en la administración del doctor Rafael Martínez, para que efectivamente se aboque con recursos de inversión del distrito la terminación de los centros de salud de Taganga, de Mamatoco, de La Paz, porque hay que decirlo, tal vez no lo mencionó usted, que el centro de salud de Bastidas, que fue el más grande de todos los que se intervino, se terminó. Tuvo unos retrasos en la apertura de urgencia, pero usted puede ver en este centro de salud el diseño arquitectónico que se provoca o que se procura para todos los otros centros de salud, donde hay más dignidad para los trabajadores, bien del sector salud administrativo, y para los usuarios. Permítame, le interrumpo, es que de este último punto, permítame, lo interrumpo porque es que quiero que usted nos amplíe un poco el tema de los recursos, porque usted hace un contrato en 2014 con la ES Alejandro Próspero Revert por más de 5.000 millones de pesos para el mantenimiento y la adecuación de estos centros de salud. Sin embargo, el alcalde actual, Rafael Martínez, destina nuevamente más de 6.000 millones de pesos para lo mismo, para el mantenimiento y la adecuación de estos centros de salud. Estos centros de salud que visitamos, y pues como usted lo ha dicho, no somos el ente de control, pero se evidencia que no se han terminado y que no han avanzado las obras. ¿Por qué se destinan dos veces los recursos en dos administraciones distintas? Bueno, lo primero es preguntarles, ¿visitaron al de Bastidas para que puedan mirar la modelación? Permítame, es que yo le saqué, yo le mencioné por eso Mamatoco, La Candelaria y Taganga, que esos son los que tienen problemas, como lo dijimos desde el comienzo. Lo primero es que hay que aclarar dos cosas. Se dijo que se habían invertido cerca de 100.000 millones en este tema, no es así. Tampoco fueron 10.000. En segundo lugar, tampoco es exacto, señorita periodista, lo que está usted diciendo. Yo no contraté con la ESE ningún recurso. La ESE, con sus recursos propios, que por primera vez se generaron de excedentes de la prestación del servicio, dirigió, obviamente con una orden del plan de desarrollo del distrito, esos recursos a modernizar la red pública hospitalaria del distrito. Pero sus recursos, óigase bien, no completan la necesidad de toda la intervención, bien sea porque corresponde a obras adicionales o simple y llanamente porque los recursos destinados solamente iban a cumplir con parte de la ejecución de la obra, porque eso está planteado por la propia ESE en sus fases constructivas. Es decir, en este caso habría que preguntarle en detalle a la ESE cuáles eran las fases constructivas, pero digamos la información que yo como alcalde sí tengo, del tiempo que fui alcalde y ahora en mi condición de exalcalde, es que se trataba de con eso garantizar el levantamiento de las estructuras, el componente mampostería y muy seguramente parte de los acabados, como en el caso de la de Bastidas se entregó. El contratista le fue liquidado el contrato en la propia ESE, y en la ESE allí tendrá que dar cuentas de por qué él no terminó el componente de acabados, lo que le faltaba poco en el caso de Mamatoco, bueno, y algo de mampostería, porque allí Mamatoco está como en 70%. Hay otros, como el de La Paz, que tiene un mayor nivel de rezago, o el de Taganga. Los recursos que el distrito ahora dispone de el presupuesto de la administración central del distrito son para terminar los centros de salud, que dicho sea de paso, tuvieron también un retraso porque la ESE tenía que tramitar los permisos ante el Ministerio de Salud de cada una de estas intervenciones, y en ese tiempo también hubo rezagos, a punto que por eso, por parte nuestra en la Junta Directiva de la ESE, promovimos algunos cambios de los gerentes, porque la verdad también había incumplimiento. A la ciudad le consta que nosotros hemos también tenido una postura crítica frente al desempeño de algunos gerentes de la ESE.
se nombran en junta, pero se espera que cumplan, digámosle, su plan de trabajo, y si no cumplen son cambiados para que efectivamente cumplan estos objetivos. Habrá que preguntarle ahora, señorita, al alcalde Rafael Martínez, ¿dónde va a destinar los recursos? Estamos hablando de una red pública distrital en la que no solamente son estos centros, sino que son varios centros de salud que nosotros nos propusimos hacer. Mire, claro, inclusive se empezó a construir uno con una compensación de Constructora Bolívar en Ciudad Equidad por cerca de 1.000 millones. Hay que preguntarle a la constructora por qué dejó eso, incluso porque los recursos le alcanzaron hasta ahí y tienen ahora, ya no es la constructora, que eso fue una compensación que le exigimos para las autorizaciones de Ciudad Equidad, que el distrito entrar a financiar la terminación de Ciudad Equidad, para que tampoco quede esa obra inconclusa, porque es que la decisión nuestra es modernizar la red pública distrital hospitalaria, que nunca se había hecho, porque entre otras cosas siempre nos valíamos era del Hospital Central, que ni siquiera urgencias tenía. Vamos a pasar a la siguiente obra, el Parque del Agua. Cuéntenos qué ha pasado exactamente con esta obra que algunas personas ya manifiestan están siendo retrasadas y ha generado afectaciones, por ejemplo, al barrio que está al lado del Portal de las Avenidas, donde también el viernes escuchamos las denuncias por parte de la comunidad. Cuéntenos qué sucedió exactamente con esta obra. Bueno, mira, yo pienso que ahí es muy importante también aprovechar para hacer unas aclaraciones. El lote del Parque del Agua era un monte que además tenía un humedal que lo fueron, digámosle, taponando con construcciones como de los vecinos que de repente tienen esta queja. Para que preguntarle a planeación de su tiempo, porque dio autorización en esa zona donde pues se fue bloqueando el flujo de agua a ese humedal. Lo que nosotros decidimos hacer antes que ese lote fuera invadido, ¿cierto?, es hacer un parque en ese lugar, porque la verdad, este predio perteneció al INEM, que lo fueron cercenando a pedazos en distintas administraciones, un colegio público del distrito. Nosotros nos propusimos hacer un parque del agua, Julio hizo alusión a que el nombre del parque es como un contrasentido, porque en la ciudad que no hay agua, porque precisamente pues pasamos unas crisis muy fuertes en el año 2013 y 2014, se le pusiera paradójicamente a esto Parque del Agua. Bueno, por dos cosas. Uno, porque efectivamente, Julio, nosotros hicimos toda una gestión para resolver el problema del agua con tanques, carrotanques, hacer una red de pozos que inclusive algunos están en esa zona de ese acuífero y que hay que conservar para que sea una recarga natural del acuífero por ese punto. Por eso vamos a habilitar o rehabilitar un pequeño lago o humedal que había allí, porque ahí se recargan otros pozos de los que se sirve la ciudad, además de utilizarlo como espacio recreativo, y al mismo tiempo gestionamos con la Nación la solución, pues porque esta pésima empresa Metroagua no resolvía el problema, y logramos hoy que la Nación haga un aporte de 1.8 billones y el distrito pondrá otro dinero para poder resolver los problemas de abastecimiento de acueducto y alcantarillado de Santa Marta. Si Santa Marta va resolviendo su problema del agua, yo creo que se merece Santa Marta, ¿cierto?, ponerle un nombre adecuado a cada uno de los hitos que va construyendo, no tanto con nombres de próceres o de los personajes ilustres de las familias tradicionales de aquí, sino en este caso, así como hemos denominado un barrio Ciudad Equidad, un parque el de la Equidad, en realidad pues así lo quisimos denominar el Parque del Agua, para que no olvidáramos este momento tan difícil que vivió Santa Marta y que ese humedal fuera un referente de cómo el agua tiene que ser un recurso preponderante, importante, para que todos lo cuidemos. Este va a ser el parque, si se quiere, urbano más grande que va a tener Santa Marta, porque el polideportivo va a ser el más grande, pero en materia deportiva, y se ha venido construyendo en los tiempos. Tiene una ejecución de más del 90%. El retraso está dado, señorita periodista, en lo siguiente. Ruta del Sol trazó sobre el humedal parte de la vía. Nosotros nos opusimos, interpusimos varios recursos y paramos la obra, inclusive en su tiempo. Posteriormente se concertó con la gobernación, que es la que lidera la ejecución de Ruta del Sol, que entre otras en distintos puntos de la ciudad ha logrado hacer unas intervenciones muy positivas e importantes, pero aquí nos parecía que se iban a llevar parte, con la intervención, parte del parque del agua y sobre todo el humedal. Al final se concertó un trazado que tampoco es el ideal para nosotros, pero finalmente es permitiendo que esa vía se pueda construir, y eso sin duda alguna tuvo unos rezagos porque el contratista no podía avanzar en la intervención del humedal para hacer los procesos de impermeabilización, de colocar también los sistemas de bombeo y los sistemas de encerramiento, hasta que la obra que todavía ustedes, la periodista de Santa Marta, que vive acá, está viendo cuál es el retraso de esa obra, que además duró sin plata
muchos meses porque no tenía giro de parte de la nación durante algún tiempo. Así pues que los retrasos que tiene el Parque del Agua no correspondieron directamente al contrato suscrito por nosotros, sino al imponderable en relación a Ruta del Sol. Pero ahí está, ustedes pudieron verlo, y es un parque absolutamente exótico en relación a al tipo de juegos, o sea, porque es un parque público, no hay que pagar por él, pero los juegos que van a estar ubicados allí parecen un parque de naturaleza privada. Este parque se debe terminar, esperaría yo, que en los próximos 2-3 meses, Julio. Don Carlos, usted está reconociendo todo lo que hemos dicho. Que tenga diferencias con las cifras o de quién es la culpa, pues es su punto de vista. Pero efectivamente, el inventario de obras que se anunciaron no se han terminado y la mayoría de ellas terminaron con sobrecosto.